Hola, ¿qué tal? Esto es el comentario positivo. Hoy continuando con nuestra nueva serie que es liderazgo. Y bueno, vamos a hablar hoy vamos a empezar el tema de principios básicos de liderazgo. Y vamos a empezar con la primera lección. El propósito de la lección, bueno, esta lección define liderazgo y presenta 5 enseñanzas bíblicas con respecto al liderazgo. Cuando consideramos el liderazgo, es esencial que comencemos con la verdad absoluta de las Escrituras, en lugar de nuestras suposiciones personales. Ahora, ¿cuáles son los puntos principales de este tema? El liderazgo es influencia. Toda autoridad proviene de Dios. ¿Cuáles son los resultados que se desean al ver esta clase? Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada participante debería saber la definición de liderazgo en una sola palabra. Saber los 5 principios bíblicos básicos del liderazgo. Y bueno, vamos a empezar. Introducción. Se dice que una de las necesidades más grandes de la iglesia es la de los líderes que estén bien capacitados. La búsqueda de líderes y la capacitación de ellos se hace mucho más fácil cuando hemos definido claramente qué es el liderazgo, porque hoy les podríamos preguntar en la iglesia a los hermanos, aún hasta los hermanos líderes que definen liderazgo, y van a pues decir una serie de cosas vagas. Quizás habrá algunos cuantos que obviamente sí tengan el concepto completo de lo que es un liderazgo, pero bueno, vamos a ver primero qué es el liderazgo. Y el liderazgo es un término con muchos usos. Cuando discutimos liderazgo en el contexto de la iglesia, su significado puede ser aún más difícil de comprender. Muchos de nosotros tenemos opiniones en cuanto al liderazgo que provienen de nuestra cultura, tradiciones o experiencias. De hecho, a eso se le llama etnocentrismo. Pero cuando estudiamos los principios bíblicos de liderazgo, nos damos cuenta de la diferencia entre lo que piensa Dios y lo que piensa el mundo o el lugar donde vivo, el lugar del país donde yo nací, al respecto. Bueno, vamos a ver en primer lugar, el primer punto número 1, la definición del liderazgo. El liderazgo, actividad. Vamos a tomar un momento para definir el término liderazgo en pocas palabras. Vamos a ver esta definición. El liderazgo es influencia, la habilidad de una persona para influir a otros. Esto es, lo escribió Sanders, un líder espiritual. El liderazgo es un proceso dinámico en el cual un hombre o una mujer con capacidades dadas por Dios influye a la gente de Dios hacia sus propósitos para dicho grupo. Esto lo escribió Clinton también en Making of a Leader. Es un libro que que está escrito en inglés, en la página 14, ahí lo pueden encontrar. Y bueno, la palabra clave en ambas definiciones, si lo vemos, dice liderazgo es influencia. Y también nos habla la segunda, que capacidades dadas por Dios influye a la gente. Entonces, la clave en ambas definiciones es influencia. Una definición de liderazgo en una sola palabra podría ser influencia. La gente adquiere influencia y por eso liderazgo en una variedad de maneras. A veces la gente tiene influencia debido al puesto que tiene, pero eso en realidad lo convierte en un jefe. O sea, las personas en algún trabajo, en alguna organización, ponen a una persona a cargo y bueno, ya desde ese momento es un jefe. Pero el liderazgo lleva también el hecho de que la gente lo siga. Los jefes lo obedecen, a un líder lo siguen. Eso hace también una diferencia. Entonces la gente adquiere influencia y por eso el liderazgo es una variedad de maneras. A veces la gente tiene influencia debido a ese puesto. Otros influyen por su competencia. Otros por su personalidad. O sea, algunos tienen carisma y algunos conocimiento. Pero de alguna manera los que lideran lo pueden hacer porque tienen influencia. Cuando hablamos de liderazgo en estas lecciones, no hablamos de ello como una posición formal, sino como una función. Para que la persona con más influencia de un grupo se vea como líder real a pesar de su posición, verlo así puede cambiar la perspectiva de los que tienen responsabilidades de liderazgo. Como un gran líder de la iglesia dijo, cuando uno comprende que el liderazgo es influir en vez de su posición o puesto, eso cambia todo. No se esfuerza por ser líder, se esfuerza por añadir valor a la gente y ellos le permitirán ser líder. Esto lo dijo Maxwell en The Potential Around, en la página 25, Around You, The Potential Around You. Bueno, vamos a ver el punto número 2.
¿Cuáles son los principios del liderazgo bíblico? Muchas de nuestras ideas con respecto a la naturaleza humana, la motivación y el liderazgo provienen del mundo. A veces el mundo de negocio secular opera en las suposiciones de lo que los líderes no pueden confiar en que sus subordinados vayan a hacer lo que deben hacer, y que si confiamos demasiado en la gente, se aprovecharán de uno. Es más, los líderes pueden creer que la gente hace lo que usted quiere que haga solamente si es motivada por un premio o si se siente amenazada por un castigo. El resultado de estas suposiciones es que los líderes reciben autoridad basada puramente en la posición que sostienen o el poder de su personalidad, de lo que ya hablamos. Un jefe pues incentiva a la gente por un premio o le amenaza con un castigo, y entonces las personas hacen. El líder influye y la gente hace con gusto. Entonces, algo que tenemos que hacer a un lado es, sí ayuda mucho el liderazgo mundano en aprender, sí, la motivación ayuda mucho, lo que habla hoy el mundo, pero en realidad no son las bases cristianas. El problema es que mucha gente se ha dejado demasiado influir por esos temas para poder llevar el liderazgo cristiano, y el liderazgo cristiano lo quieren confundir con el liderazgo mundano, y no tiene nada que ver. Es más, hay personas que son líderes en el mundo, llegan a la iglesia, son cristianos y quieren imponer lo que ellos aprendieron afuera. Entonces, en vez de aprender el liderazgo que quiere Dios, y sí, ayudarse grandemente de lo que han aprendido del liderazgo mundano. Vamos a ver algo. Una pregunta para meditar. ¿Cómo se ha sentido victimizado usted, hermano, el que está viendo, por líderes quienes han actuado según estas ideas? Que si no hace, le dan castigo, y que si hace, le dan un premio. Me gustaría que lo meditara y que pudiera comentar en la caja de comentarios cómo se ha sentido al respecto, de que le trate de esa manera el líder que usted tiene. Desde que vivimos en un mundo depravado, donde vemos estas ideas muy a menudo, puede ser que tenga sentido. Podría tener cierto sentido, pero nosotros somos llamados a otro enfoque en cuanto al liderazgo. Y entonces aquí vemos su punto a la autoridad para liderar viene de Dios. El centurión en Lucas 7, del 1 al 10, tenía bajo su autoridad a 100 soldados romanos. Sin embargo, se describió a sí mismo primeramente no como el líder de muchos, sino como un hombre bajo autoridad. Parece que comprendía que aunque era un líder, no era libre de liderar como le gustaba. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si yo no aprendo a estar bajo autoridad, no voy a poder saber tener una autoridad. Explicado de alguna manera, si yo no aprendo a respetar a mis superiores, si yo no aprendo a ver el lugar que tiene preponderante, y que yo tengo que entender que yo también estoy sujeto a ciertas reglas, cuando a mí me pongan en un puesto de autoridad, yo no voy a poderlo seguir porque yo no he aprendido a respetar líder. Entonces a mí el líder, como líder, no se me va a respetar. Bueno, entonces Dios ha establecido la autoridad legítima en una variedad de instituciones, tales como el gobierno civil. Eso lo vemos en Romano 13, 1, 7, 1 Pedro 2, 13, 17. Vemos la otra institución, que es la familia, que la podemos ver en la Biblia en Éxodo 20, 12, Efesios 5, 22, 23 y Efesios 6, 1, 4. Y bueno, la otra institución, la iglesia, Hebreos 13, 17. Al igual que el centurión, ningún líder mantiene autoridad absoluta en esa posición de liderazgo. Solo hay uno que es soberano, que es Dios. Pues todos los que ejercen un liderazgo siempre deben someterse a él. Él trabaja a través de los que él pone en el liderazgo para su propósito. Proverbios 21:1. Jesucristo moldeó ese punto de la manera en que él conducía su ministerio terrenal. O sea, nuestro mejor perfil para conocer a un líder no es ir a un seminario de liderazgo, sino ver la forma en que caminó el Señor Jesucristo en la tierra. Juan 8, 28, 29. Con esto en mente, una vez que ya tenemos establecido esto, podemos comprender que los mejores líderes son buenos seguidores del Señor Jesucristo. Nadie está libre para liderar de la manera que quiera. De hecho, los líderes cristianos no son líderes por su propia elección. O sea, yo no me impuse como líder, sino que son escogidos o llamados por Dios.
y bueno, utiliza hombres para que sean bajo cobertura, bajo autoridad. Juan 15:16. Los grandes líderes cristianos saben que tienen la gran responsabilidad de guiar como Dios dirige, y por eso se esfuerzan en seguir a Dios y dejar que Él sea el que los guíe. En vez de depender de su posición, personalidad o poder, dependen de Dios, la fuente de toda autoridad. Bueno, punto B. El líder cristiano es un siervo humilde. Un líder es un siervo. O sea, el Señor Jesús dijo que para mandar hay que saber servir. O sea, servir debe caracterizar todo lo que el líder dice y hace. No hay nada más mortal al líder que el opuesto a servir, o sea, el orgullo. El orgullo no solamente causa barreras entre líderes y seguidores, sino también es una de las cosas que Dios odia. Podemos ver Proverbios 6, 16 y 17. La palabra reinar tiene la raíz griega arch. Nunca se utiliza en el Nuevo Testamento para describir relaciones entre cristianos. En ningún momento se utiliza esa palabra entre las relaciones entre cristianos. El líder cristiano no es un dictador, es un siervo. Buscar una posición de liderazgo para satisfacer el ego personal o para ejercer una autoridad personal es contrario al concepto bíblico de siervo líder. Vemos que finalmente la iglesia hoy está llena de muchos líderes que buscan para tener un puesto, pero no es un siervo de Dios, aunque sea líder, porque hay un concepto bíblico de siervo líder y lo vemos también, Filipenses 2, 1 al 8. Jesucristo aclaró que el liderazgo no debe ser para servirse a sí mismo. Eso lo vemos en Mateo 28, y también en Juan 13, 1 al 16. Una vez en el ministerio de Jesús, dice que él estaba haciendo algo para dar ejemplo a sus discípulos, y eso fue cuando les sirvió humildemente para lavarles los pies. Juan 13:15, de hecho ya hablamos de ese concepto, y ojalá que puedan ver uno de los capítulos de principios básicos en donde nos guiamos en el perfil precisamente del liderazgo de Jesús, y hablamos de la humildad y del lavamiento de pies y el significado. Juan 13:15. Aunque muchos líderes mundanos usan la intimidación o sentido de superioridad para hacer que sus subordinados se sometan, esas cosas nunca deben ser características del líder cristiano. Eso lo vemos en Mateo 20, 25 al 28, 1 Pedro 5, 1 al 7. Algunos líderes cristianos comienzan humildemente, pero después de un poco de tiempo de éxito se suben en un papel y desarrollan un orgullo sutil o un sentido de estatus, se marean en un papel. Pero el apóstol Pablo creció en humildad durante el transcurso de su ministerio. Note que temprano en su ministerio él se describe como el menor de los apóstoles, 1 Corintios 15:9. Luego en su carta a los Efesios se le llama el menos que el más pequeño de todos los santos, Efesios 3:8. Y en la última fase de su vida se describe como el primero de los pecadores, 1 Timoteo 1:15. Entonces vemos a un hombre que el primero yo creo que tenía primer lugar en estudios, era un hombre que tenía muchos estudios, un hombre preparado con el mejor maestro, el más respetado, Gamaliel, un hombre que tenía una autoridad tal que aún mandaba romanos, traía un séquito de soldados romanos para matar cristianos. Entonces vemos que tenía mucha autoridad. Él era romano, además ciudadano romano, y por supuesto pues tenía esa oportunidad de poder llevar un ejército romano y matar cristianos. Entonces vemos un hombre que tenía mucha autoridad y que sin embargo en ningún momento de su vida utilizó esa autoridad o ese conocimiento que él tenía para sentirse más que los demás hermanos, a pesar de haber sido un gran apóstol, y que pues nos llenamos de las enseñanzas de él en el Nuevo Testamento. Principalmente son enseñanzas de Pablo las que podemos ver. Bueno, punto C. El liderazgo cristiano se debe desarrollar mediante un estudio cuidadoso y por la práctica. Muchas veces nos preguntamos si los líderes se hacen o nacen. Sin duda, ciertas personas nacen con habilidades para liderar, pero los líderes cristianos se hacen. ¿Quién nace con la habilidad de hacer estas cosas? Nadie. O sea, nadie realmente ha nacido con esta habilidad, sino que el Señor llama a los que no saben para poderles Él preparar. Y bueno, yo me preguntaría precisamente, ¿quién nace con la habilidad de hacer estas cosas? Instruir a la iglesia en la palabra de Dios. Ayudar a otros a identificar y usar sus dones espirituales, talentos y habilidades.
motivar a otros a hacer buenas obras, planear y organizar actividades para la gente de Dios, animar a los desanimados, aconsejar a los débiles en la fe. Yo creo que nadie llegamos a la iglesia. Yo recuerdo en la parte de instruir, la primera vez que tuve la oportunidad de enseñar en un púlpito, me quedé pasmado, me quedé callado, me ganó lo que le llaman el nervio escénico. Obviamente después me llamaron la atención y pues me hicieron ver que mi principal pecado que había tenido ahí era no confiar en el Espíritu Santo. La persona que se sube a un púlpito es guiada por el Espíritu Santo y no confía en su conocimiento, sino en el Señor Espíritu Santo. Entonces vemos que no nací yo con la habilidad me la enseñaron y me la dio el Señor Espíritu Santo. Y bueno, pues ese es un ejemplo, y si pudiéramos analizar cada uno de nosotros veríamos que pues viene pasando la misma situación. Entonces, en la mayoría de estas actividades que son supernaturales y ajenas para nosotros, el liderazgo cristiano va en contra de nuestras inclinaciones innatas y pecaminosas. Por eso se tienen que desarrollar. Observe las siguientes diferencias entre el liderazgo mundano y el liderazgo espiritual. Bueno, en el liderazgo mundano nos enseñan que la primera confianza debe de ser en mí mismo. En el liderazgo cristiano, mi primera confianza está en Dios. El liderazgo mundano comprende al hombre. El liderazgo cristiano comprende a Dios y al hombre. El liderazgo mundano toma sus propias decisiones. El liderazgo cristiano busca la voluntad de Dios. El liderazgo mundano es ambicioso. El liderazgo cristiano es sirviente, es un siervo de Dios. El liderazgo mundano desarrolla sus propios métodos. El liderazgo cristiano busca y sigue los métodos de Dios. El liderazgo mundano disfruta mandando a otros, dándoles órdenes. El liderazgo cristiano se deleita en obedecer a Dios. El liderazgo mundano, motivado por consideraciones personales, hace lo que quiere. El liderazgo cristiano, motivado por el amor hacia Dios y el hombre, hace lo que el Señor quiere que haga. El liderazgo mundano es independiente. El liderazgo cristiano depende de Dios. Bueno, quien conozca a alguien que es caracterizado como líder natural, probablemente las cualidades que le han ganado ese título son las que están en la columna de la izquierda de lo que hemos leído ahorita, de cada una de las de Dios y del hombre. Bueno, pues el perfil del liderazgo cristiano yo creo que es el que lleva a alguien a que le den un título como líder natural. En la realidad, el líder natural y el no líder va a tener que esforzarse de la misma forma para llegar a ser un líder cristiano verdadero. El líder natural tiene que aprender a depender de Dios en vez de sí mismo. El no líder debe aprender que él puede depender de Dios aun si él mismo es débil. También el liderazgo es uno de los dones espirituales. Las personas que tienen este don, y no todas lo tienen, son instruidas a ejercerlo diligentemente. Eso lo vemos en Romanos 12:8. El Espíritu Santo puede dar el don del liderazgo a los líderes naturales o no naturales. No depende de la habilidad natural, no depende de que tengas características de líder. Por eso es importante para cada creyente descubrir si ese es uno de sus dones. Esto se hace mejor a través de la participación en servir a otros. El don del liderazgo se puede comparar con el don de evangelismo. Algunos creyentes sí lo tienen, otros no lo tienen. Sin embargo, se espera que todos sirvan en el evangelismo y en el liderazgo, según la ocasión, y surge esta necesidad. Los que tienen el don de liderazgo verán más fruto en su labor, pero cada creyente es responsable para aplicar los principios del liderazgo cristiano en su vida y ministerio. Esto puede ser el hogar, el trabajo, la iglesia, una nueva iglesia, un grupo pequeño u otra situación, porque el liderazgo cristiano es una función que el Señor espera que usemos. La Biblia describe estilos de liderazgo muy diversos. Este ya es el punto D. Un análisis de la Biblia revela que todos los líderes son diferentes. Los líderes varían desde el tipo apostólico, como Pablo, caracterizado por la habilidad de motivar, de responder a Dios en nuevas maneras, en nuevas situaciones, hasta el tipo pastoral como Bernabé, caracterizado por la habilidad de nutrir y administrar. La personalidad y circunstancias juegan un papel en los estilos diversos de liderazgo. Josué respondió diferente a su desafío de liderazgo que David respondió al suyo. Diferentes estilos son normales porque las personas y situaciones siempre son diferentes. Vemos que a pesar de que Josué aprendió
del liderazgo y de la autoridad de Moisés. No quiso repetir lo que hizo Moisés, no quiso ser un segundo Moisés. Él fue Josué con el aprendizaje de su maestro, con el respeto a su maestro, utilizando lo que aprendió de su maestro, pero él tuvo su propio perfil de liderazgo. En Efesios 4, 11 y 12 describe varios roles de liderazgo que estaban presentes en la iglesia neotestamentaria. Aunque son muy diferentes los unos de los otros, cada uno funcionaba para perfeccionar a los santos para la obra, o en otras palabras, liderarles en el ministerio. Bueno, vamos a ver funciones de liderazgo en el Nuevo Testamento. El llamamiento, apóstol. Interés, visión. Función, pionero. Llamamiento, o sea, el pionero es primero, el primero en orden. Obviamente el apóstol no quiere decir que valga más, pero hay un orden en la iglesia y el orden lo da desde el apóstol es el que dirige la iglesia. Luego sigue el profeta. Interés, el pecado. Obviamente reprender, llamar la atención y que hagan una transformación las personas, y su función, bueno, principalmente es predicar la palabra para que la gente sea transformada por medio del Señor Espíritu Santo. El evangelista, en el llamamiento del evangelista, bueno, su interés es la salvación y bueno, su función principal es hablar de las buenas nuevas, evangelizar. En el llamamiento del pastor, bueno, el principal interés del pastor es nutrir a la iglesia, darle el alimento, y su función es cuidar las necesidades de la iglesia. Y el llamamiento de maestro, bueno, su interés es en enseñar claramente la verdad. Y bueno, pues su función principal es instruir. Entonces vemos que las funciones que vemos en esta explicación a menudo se necesitan en la iglesia de hoy en día. A menudo hay quienes tienen el título, pero no hacen lo que se espera y cuál es la función real. Un estilo de liderazgo no es necesariamente mejor que otro, pero uno quizás sea más necesario que otro, dado las necesidades del grupo en un periodo dado de tiempo. Durante el transcurso de su ministerio, a lo mejor tendrá que asumir cierto estilo en un tiempo particular por causa de necesidades especiales. Bueno, me gustaría que tomaran algunos minutos para pensar, cuáles son los estilos de liderazgo que son necesarios para cada momento del crecimiento de la iglesia. Eso les va a ayudar mucho a poder aprender a planear. Bueno, vamos al punto E, la función primaria del liderazgo en la iglesia. La función primaria del liderazgo en la iglesia es equipar. ¿Qué quiere decir equipar? Bueno, pues darle al aprendiz, al discípulo, todas las herramientas y conocimientos que requiere para hacer el trabajo correctamente. Tradicionalmente se ha creído que son los pastores y los líderes de la iglesia los que hacen el ministerio, como los sacerdotes del Antiguo Testamento ministraban a la parte de la gente. Sin embargo, la enseñanza clara del Nuevo Testamento es que cada creyente es un sacerdote y que todos debemos ministrar. Efesios 4, 11 al 12. Muestra que la responsabilidad primaria del pastor es crear visión y equipar a los creyentes para que ellos puedan hacer el ministerio. De hecho, un líder hace líderes. Vemos a Pablo diciéndole a Timoteo: te pido encarecidamente que lo que yo te he enseñado lo enseñes a personas que estén capacitadas, que tengan el perfil necesario. Lo estoy explicando correcta, de alguna manera. No estoy leyendo literalmente lo que dice, pero lo estamos explicando. Y dice, para que ellos también enseñen a otros. ¿Qué quiere decir esto? Un líder hace líderes. Su actitud debe ser mejor. Su actitud debe ser mejor poner a trabajar a 10 hombres que hacer el trabajo de 10 hombres. O sea, en otras palabras, los líderes de iglesia son en verdad facilitadores. O sea, un líder en realidad no es el que manda, es un facilitador. Es mejor poner a trabajar a 10 hombres que hacer el trabajo de 10 hombres. ¿A mí de qué me sirve que yo llegue a un lugar y a mí me reconozcan por la cantidad de trabajo que hago, cuando, siendo un verdadero líder, voy a motivar a muchas personas para que hagan el trabajo conmigo y que salga mejor y más rápido? Bueno, vamos a ver líderes directivos y facilitadores. ¿Cuál es la diferencia de un líder directivo y un líder facilitador? Bueno, el líder directivo está orientado al trabajo. Quiere
que se haga el trabajo y espera solamente los resultados. El líder asesor está orientado a la gente, involucra a la gente y se ocupa del proceso. El líder directivo es hacedor, él hace y deja que se haga. El líder facilitador es delegador, delega en las personas que tienen las características necesarias para cierto trabajo, ese dicho trabajo. El líder directivo, su meta es hacer el trabajo del ministerio. Él lo hace. El líder asesor, el facilitador, su meta es capacitar a otros para ministrar, o sea, él enseña a otros para que también ellos ministren. El líder directivo es alguien que practica todo el tiempo lo que aprendió. El líder facilitador entrena a otros para que hagan lo que él ya aprendió. El concepto de la facilitación se puede ilustrar en el refrán de un chino sabio llamado Lao Tse. Cuando el trabajo del mejor líder está terminado, su tarea cumplida, la gente dirá, lo hicimos nosotros. Preguntas para considerar. Esto es para, si alguien está interesado en este tema y está interesado en hacer una tarea, bueno, pues vamos a dejar de tarea estas preguntas. ¿Cuáles son las implicaciones de definir el liderazgo como influencia? ¿Quiénes son los líderes en su ministerio basado en esta definición? O sea, no estoy hablando del líder nombrado, sino el líder natural. 2. ¿Cómo llega a ser un líder una persona de su cultura? 3. ¿Por qué es importante que todos los líderes sean buenos seguidores primero? 4. ¿Cómo cambia su perspectiva de liderazgo al entender que su autoridad para liderar proviene de Dios? 5. ¿Qué riesgos se corren cuando un nuevo creyente con una habilidad natural de liderazgo es escogido para el liderazgo en la iglesia? 6. ¿Cuál de los 5 estilos de liderazgo del que hablamos usted tiene? Obviamente hablamos de los 5 de los 5 ministerios y hablamos de las características de cada uno. Entonces usted puede empezar a definir cuál estilo de liderazgo tiene. 7. ¿En qué maneras son los conceptos bíblicos de liderazgo diferentes a los del mundo? Claro, en este curso pues yo no tengo personas que estén inscritas y por lo mismo no va a haber personas que me tengan que entregar un trabajo, una tarea. Pero estas preguntas te sirven, amigo que estás viendo este video, para que puedas empezar a meditar en tu desarrollo como líder y entender lo que es realmente el liderazgo. Y bueno, si estás en este caso de que sí te está interesando el tema, el plan de acción es leer finalmente pues precisamente este curso llevaría una hoja de trabajo, pero nosotros vamos a ver los principios bíblicos y entonces analiza los principios bíblicos que se hablaron en esta segunda clase, que es el primer tema realmente, ya propiamente como tema, y hay que preguntarse, ¿se están siguiendo o no se están siguiendo en tu ministerio? Para cada solución, ¿cómo aconsejaría usted al líder? ¿Cómo lo aconsejaría usted? Si tú tienes un interés, me gustaría que lo pusieras en la caja de comentarios. Si tienes interés en contestar estas preguntas públicamente, lo puedes hacer en la caja de comentarios. Y si tienes alguna duda, alguna pregunta, igualmente la puedes anotar en la caja de comentarios y con gusto voy a estar respondiendo las preguntas que puedan poner. Y bueno, pues aquí terminamos el primer punto de los principios básicos del liderazgo. Y bueno, pues te agradezco mucho que una vez más que me ayudes con tu like, que puedas compartirlo para que otros también puedan tener esta bendición y que me regales tu comentario en la caja de comentarios. Bueno, pues como siempre voy a darle gracias a Dios por este tiempo. Papito, estamos agradecidos porque usted es el que guía, en el que ponemos toda nuestra confianza y nosotros hacemos a un lado todo conocimiento humano para que sea el Señor Espíritu Santo el que nos guíe. Señor bendito, los errores, como siempre, yo me declaro una persona imperfecta, pero los errores son míos y los aciertos son de usted. Y yo le pido que los hermanos puedan ver eso, puedan ver la enseñanza del Señor Espíritu Santo y no mis errores, finalmente, Señor bendito, para que puedan ser bendecidos en su caminar cristiano y puedan tener un crecimiento en el mismo. Le doy gracias, le pido por cada uno de los que pueden ver este video, Señor bendito, que tengan ese corazón
de compartir para que otros también puedan recibir la bendición. Le doy gracias, le doy toda la gloria y la honra, y todo esto se lo oro en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, pues con esto terminamos el primer tema, que es el liderazgo de principios básicos, el primer tema de principios básicos. Y bueno, pues muchas gracias por tu atención, por tus comentarios y por tus likes. Y pues nos vemos a la próxima. Bye. Que Dios te bendiga.